Ante todo, muy buenas tardes. Somos el subgrupo uno conformado por quien les habla, Enríquez Medina Jairo Joel, y por mi compañero Cristian Medina. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final que lleva por título Optimización topológica. Bueno, para empezar un poco abarcando este tema, vamos a empezar contando un poco acerca de la situación problemática en la que nos hemos ubicado. Bueno, la industria de la construcción es fundamental para el desarrollo económico y social. Sin embargo, esta contrae consigo una serie de problemas ambientales significativos, que es, por ejemplo, que puede resultar ser una de las mayores generadoras de residuos a nivel mundial. Y bueno, esta problemática se divide en tres subproblemas, que son los que nos hemos enfocado para dar una solución, ¿no? Que es la generación de residuos, las emisiones de gases de efecto invernadero y los costos imprevistos y sobrecostos. Todas estas situaciones problemáticas traen consigo un propósito, ¿no? Que es el solucionarlo. Bueno, nuestro propósito es encontrar la distribución óptima de material, ya que este enfoque va a permitir minimizar el impacto ambiental, obteniendo a su vez geometrías estructurales eficientes que a menudo son difíciles de concebir intuitivamente o mediante métodos tradicionales de diseño. Ahora, la formulación del problema. ¿Es posible implementar estrategias efectivas en el diseño de estructuras que minimicen significativamente el impacto ambiental mediante la reducción del peso y por ende del material usado? Más adelante explicaremos todos los métodos que el método que vamos a usar para, para lograr lo que hemos establecido. Y bueno, como expectativa tendremos reducir y optimizar el material sin alterar su capacidad estructural. Nuestros objetivos generales es desarrollar un método de materialización que demuestre la optimización de material en conjunto con herramientas digitales. Este enfoque buscará minimizar el impacto negativo que tiene la industria de la construcción y promoverá su uso en el mundo de la construcción por su reducción de costo y material. También así se busca minimizar la emisión de residuos, explorando y aplicando la optimización topológica en el diseño de estructuras, contribuyendo así a la creación de entornos construidos más sostenibles y funcionales. ¿De qué manera es posible implementar estas estrategias efectivas en el diseño de estructuras que minimicen significativamente el impacto ambiental mediante la reducción del peso y por ende del material usado? ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para reducir el material, pero no alterar la capacidad de resistencia del elemento estructural? Estas preguntas específicas responden a nuestras demandas, ¿no? Los objetivos que hemos establecido de acuerdo a estas preguntas son aplicar optimización topológica para, número uno, reducir la cantidad de material utilizando este componente o este método, mejor dicho, para aumentar la eficiencia también y capacidad de carga de estructuras. Este componente funciona redistribuyendo las cargas y de una manera óptima y eso hace que mejore la rigidez, la resistencia y la estabilidad. Otro objetivo específico es el optimizar el diseño para minimizar los costos de producción y fabricación, incluyendo materiales, procesos de fabricación y tiempos de producción. Esto va a generar a su vez contribuir a la sostenibilidad ambiental para reducir el desperdicio de material y mejorar la eficiencia energética de productos y estructuras. Ahora, nuestro alcance como proyecto es, ya que hemos expuesto anteriormente las problemáticas, nuestro proyecto busca optimizar el uso de material para reducir el impacto ambiental, número uno. Esto incluye una serie de referentes y experimentos prueba y error que más adelante explicaremos, que culminarán en la construcción de un prototipo físico que permitirá alcanzar los objetivos que nos hemos establecido. Y bueno, este prototipo nos va a servir como una demostración práctica de cómo se puede materializar este método y que puede ser un gran aporte a la arquitectura e incluso puede ser utilizada para desarrollar estructuras innovadoras y sostenibles. No, nuestro fin como proyecto es impulsar este, este método ya que lo hemos encontrado particularmente interesante. Ahora, bien, para dar un poco a entender a lo que nos estamos metiendo, la optimización topológica. ¿Para qué nos sirve este método? Bueno, esta metodología es
una metodología avanzada que se usa para encontrar la distribución más eficiente del material dentro de una estructura o de un componente. Esto es con el fin de minimizar el peso mientras se cumplen requisitos de rendimiento y restricciones específicas. Esta técnica, bueno, no solo nos permite reducir el uso de material y de los costos que se asocian al uso de material, sino que también mejora la rigidez, la resistencia y la estabilidad de las estructuras. La OT, que así se le llama resumidamente, optimización topológica, nos facilita y en el mundo de la arquitectura facilita al diseño innovador, ya que puede explorar geometrías complejas que optimizan la funcionalidad del producto. Es decir, si por ejemplo antes tenía una viga que era rectangular y yo quería que se vea una geometría mucho más compleja o mucho más estéticamente visible, puede generar a que esta estructura, que es un rectángulo, se descomponga y pueda tener un diseño más atractivo. Este componente, digo, este método se puede convertir así en una herramienta crucial para la ingeniería moderna y para la industria manufacturera por los objetivos y por las características que he explicado antes. Bien, ahora, como marco teórico tenemos algunos referentes en los cuales nos hemos basado para poder realizar este experimento. El primero de ellos es diseño y fabricación de vigas utilizando optimización topológica. Este método se hizo con el fin de demostrar que el concreto podía diseñarse, fabricarse y probarse utilizando optimización topológica y aplicándolo materialmente mediante un algoritmo específico. Esta metodología se presentará en 5 partes. En primer lugar, describiré los principios de optimización topológica y las siguientes secciones describirán el diseño del algoritmo, el diseño de las propias estructuras, la fabricación de las estructuras y prueba de las estructuras. Bueno, la optimización topológica. Este algoritmo que implementa la optimización topológica fue desarrollada por Brugge y Tuscreen, y en este trabajo el volumen del sistema se minimiza de manera que todas las tensiones se mantienen dentro de la envolvente de falla. Es decir, la capacidad estructural no se altera, se refuerza. Y bueno, para este diseño se escribió un complejo código de optimización topológica que era materialmente específico para estructuras de concreto simple. Y este optimizador limitaría las fuerzas dentro de lo que es la capacidad de carga, ¿no? El diseño estructural que tuvo fue, bueno, como podemos observar en las imágenes, los apoyos y las fuerzas que están distribuidas uniformemente en 4 puntos. Eh, el diseño fue necesario para diseñar los elementos estructurales que se construirían. Este experimento se llevó a cabo para comparar la eficacia de dos algoritmos de optimización topológica diferentes en el diseño de planos estructurales de concreto. Bueno, esto nos da una visión de lo que ha sido el diseño estructural de esto, que en realidad al principio fue una viga, ¿no? Para la fabricación, una vez finalizados los diseños de las muestras de hormigón, fue necesario fabricar los moldes para el concreto. Estos métodos para fabricar moldes fueron imitados por nosotros en el producto final. Entonces nos basamos en esta investigación para poder así generar nuestro producto, ¿no? Bueno, en esta En esta diapositiva explico un poco de lo que es la fabricación y de cómo ha ido evolucionando la forma de la viga. Por ejemplo, a la mano derecha podemos ver en la figura de abajo que inicialmente era una viga rectangular y que posteriormente fue modificándose para obtener esa forma, ¿no? La forma deseada. Ahora, la fabricación, bueno, una vez que fueron cortados los moldes, se procedió a vaciar el concreto y se colocaron sobre una mesa vibratoria para permitir que el concreto se asiente y elimine las bolsas de aire que tiene dentro, ¿no? Y después de colocar ese concreto, se cubrió un revestimiento de plástico y se le dio una curación de 7 días. Una vez pasados estos 7 días, se procedieron a hacer la prueba, ¿no? El ensayo. Y bueno, después de Después de que haya secado completamente, ellos pusieron esta pieza de concreto
la pusieron en una máquina que fue fabricada también y para garantizar que esta pieza no se deformara durante las pruebas y que las cargas no se habían alterado en lo absoluto, sino más bien al contrario, se habían reforzado. Y bueno, los resultados de este experimento fueron los esperados e incluso sobrepasaron porque se reencontró que su resistencia incluso fue mucho mayor de la que esperaban. Como otro referente tenemos la impresión en 3D de concreto. Este método también nos pareció particularmente interesante porque emplean la impresión de hormigón 3D, que ya serían piezas prefabricadas y que, o sea, se implantarían, o sea, se fabricarían en una fábrica y posteriormente se llevarían a la obra in situ, ¿no? O sea, serían piezas prefabricadas. Bueno, como cualquier experimento, primero tuvieron que entender el problema. Eh, Ellos sí simularon, por ejemplo, una viga cuadrada igual, con dos apoyos, que serían los extremos, y bueno, simularon un tipo de puente. Y bueno, esta viga principalmente está comprimida por las fuerzas de abajo. Aquí podemos observar en la imagen las fuerzas de tensión y compresión que se están aplicando a esa viga y cómo posteriormente ha ido evolucionando a esa forma a la forma final, ¿no? La optimización topológica como ya lo había mencionado, es eficaz para mejorar la eficiencia estructural y para tener un diseño más liviano, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen, estéticamente se ve mejor que una viga cuadrada y además se puede observar que hay una reducción de material abismal. Ahora, para hallar la imagen final, primero se analiza el proceso de creación basado en un solo material y luego de análisis se fue convirtiendo en una estructura que trabajaba acero y hormigón de manera conjunta y después de suficientes alteraciones el volumen de estructura se reduce al volumen que ellos estaban buscando, ¿no? Y que según sus cálculos la carga de estructuras estaba bien. Bueno, una vez que ya tuvieron el diseño que mostramos aquí, pasaron al post-proceso de diseño, que era ya tener como que una mayor precisión en la imagen 3D para poder imprimirla, ¿no? Entonces, tal cual lo vemos en el punto 5, aún no estaba lista para imprimirse, pero después de unos ajustes, ya el componente estaba listo para imprimirse, pero no podía imprimirse en una sola pieza, por lo que diseñaron la segmentación, como lo vemos en el punto 6, que era para la estructura con apariencia de forma libre, y como es un prototipo de un puente, eh, el contacto de las superficies se diseñan perpendiculares a las principales trayectorias de tensión, y la compresión transferida entre segmentos adyacentes será solo una tensión normal, y no habrá fuerzas de corte entre el contacto de superficies. De esta manera se pueden comprimir todos los segmentos de hormigón entre sí sin ningún tipo de mortero o refuerzo en el interior. Por lo que hemos leído, hemos deducido que esta estructura no necesitó ningún tipo de junta o de ningún tipo de mortero, sino era solo unión a compresión y fue un trabajo conjunto de acero y las piezas prefabricadas en 3D. Como podemos observar en la imagen de abajo, las partes están sueltas y bueno, en el proceso de la figura 7 podemos observar el montaje de los soportes que tuvieron que primero poner unos soportes para luego colocar cada pieza porque no tenían ningún tipo de mortero, ¿verdad? Entonces tenían que poner un apoyo y luego de ese apoyo instalaron los segmentos de concreto a la altura de lo que se deseaba para que junten una sola pieza. Luego de eso, aseguraron los cables de acero entre las piezas y después se quitaron los soportes que ya no se necesitaban porque ya estaba actuando el cable de acero. Y bueno, posteriormente se analizó la carga que se aplicaba a esta figura y sí cumplía.
Bueno, el proceso de construcción, como ya lo había explicado antes, primero se fabrican las piezas en 3D y luego se juntan, se funden los segmentos extremos y se juntan con los apoyos, después se quitan los apoyos, quedando así solamente las impresiones en 3D de acero, digo de concreto, y el cable de acero. Bueno, como conclusiones, este grupo obtuvo que para abordar los desafíos del refuerzo de hormigón impreso en 3D, eh, este ejemplo propone un enfoque novedoso que utiliza la optimización topológica estructural evolutiva para diseñar estructuras como este puente, y tiene varias ventajas, ¿no? Que en las estructuras compuestas diseñadas con este método, el hormigón y el acero están sujetos a compresión y a tensión, respectivamente, permitiendo que ambos materiales aprovechen al máximo sus propiedades mecánicas para formar un sistema estructural compuesto eficiente. De este modo, no hay necesidad de hacer ningún refuerzo interno o pretensado para el hormigón. La adopción del montaje prefabricado y la construcción en seco, junto con la ausencia de requisitos pretensados, permite la construcción rápida de tales estructuras sin la necesidad de equipos especializados como gatos o maquinarias pesadas. Como no se utiliza ningún tipo de mortero dentro o fuera de los ensamblados, la estructura puede desmontarse fácilmente y ser reconstruida. Ello demuestra que es una forma eficiente y sostenible con el uso de los recursos. Bien, ahora un poco más acerca de la optimización topológica. Tenemos tres definiciones, pero la más completa y la más resumida que hemos encontrado es que la optimización topológica es una técnica de análisis estructural que permite reducir el peso y volumen de una pieza manteniendo sus prestaciones mecánicas. Consiste en eliminar material de las zonas donde no es necesario, obteniendo diseños orgánicos que pueden ser atractivos. Esta pequeña definición nos da ya todo lo necesario para saber qué es optimización topológica. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones ya correspondientes al marco teórico de algunos componentes plugins digitales que pueden ayudarnos a aplicar este método, ¿no? Como está Topot, Caramba y Topos. Bueno, como parte de nuestro experimento era entender cómo funcionaba la optimización topológica, procedimos a hacer un par de ejercicios en los que aplicamos el componente Peregrine y este plugin nos ayudó a optimizar sólidos creados. Bueno, Peregrine es usado para definir y optimizar rápidamente diseños, mientras utiliza una amplia gama de componentes funcionales de edición y racionalización estructural. Esto quiere decir que va a modificar la estructura, pero no va a modificar, mejor dicho, va a modificar la forma, pero no va a modificar las cargas estructurales. Eh, bueno, para empezar, el ejercicio, creamos una malla base que simula una viga y luego definiremos los soportes, ¿no? Que como vemos están encerrados en los círculos que están a los costados y una carga central. Esto es una simulación de un sistema practicado que vendría a ser una viga apoyada en dos columnas. Y luego definiremos las cargas que actuarán sobre cada viga, ¿no? Tenemos tres cargas repartidas uniformemente y cuando ejecutamos el plugin resulta este modelo, ¿no? Posterior a ese modelo, bakeamos el archivo y lo pasamos a Rhino. Y una vez en Rhino, convertimos este bakeo en una sola pieza, en una malla cerrada, en un sólido cerrado, para posteriormente imprimirlo en 3D, ¿no? Lo mismo hicimos en este modelo, que es también la simulación de una viga, pero es una viga volada, ya que aquí particularmente el apoyo está solo a los costados y la carga está al otro costado, al costado, opo- este, opo- al costado, al costado opuesto. Aquí podemos ver cómo fue el proceso de reparto estructural y como observamos, el material se ha reducido totalmente y al final obtuvimos estos resultados que fueron un poco más para entender el funcionamiento de cada pieza, ¿no? Esto nos ayudó a comprender mucho mejor el tema y a adentrarnos un poco más en el tema de optimización topológica.
Bueno, luego de ello procedimos a hacer el primer experimento, que fue crear y diseñar la viga en Grasshopper y Rhino para posteriormente aplicarla al plugin Peregrine para optimizar topológicamente la pieza. Como podemos observar en la figura de arriba, esto nos redujo notablemente el material usado y decidimos hacer un molde para ello en 3D. Luego de tener esta pieza, la metimos en una caja y le hicimos los orificios para poder mandarla a imprimir, ¿no? Una vez ya teniendo la impresión en 3D, decidimos vaciar la mezcla de concreto y con las siguientes especificaciones, ¿no? Por cada un vaso de cemento, un vaso de arena, un vaso de arena gruesa, un vaso de arena fina y un vaso de agua respectivamente. Nada más difícil que esa dosificación. Entonces, después de vaciar la mezcla y cerrar todo como si fuera un tipo, una suerte de encofrado, y el resultado no fue el que esperábamos, por diferentes factores. Primero que la impresión 3D era muy dura, entonces no tenía esa capacidad de flexiarse y ni de sacar la pieza sin que se rompa, ¿no? Entonces, al ser tan compacta esta pieza de 3D hizo que nuestro modelo se partiera y, bueno, la falta de antiadherente que le pusimos hizo que se pegara a uno de los moldes. Bueno, ante ello tomamos algunas acciones, que era ya pasar a una escala mucho más grande, donde se pueda ver mucho más gruesa la pieza y ya no hay este riesgo de fractura. Tenemos que elegir otro tipo de molde, porque la impresión 3D era muy dura, y recordar usar algún tipo de antiadherente o alguna suerte de aceite para que esta pieza se evite pegar al molde, ¿no? Es por ello que ya después planteamos el uso de los moldes de silicona, que ya mi compañero Cristian les va a explicar en los siguientes minutos. Buenos días, el día de hoy voy a hacer una breve explicación de lo que vendría a ser nuestro proceso para realizar el diseño del volado en escala 1 en 2. ¿No? Bueno, previamente hemos necesitado varios intentos para llegar a
las dimensiones correctas y para también poder hacer una mezcla que esté consistente, ¿no? Pero previamente a eso se ha debido hacer un molde o una viga en molde en Grasshopper en Rhinoceros 7 y 8, ¿no? Porque también nos hemos apoyado de un, de una opción, un elemento de Rhino 8. Bueno, para empezar, se colocan 4 puntos en Grasshopper. Se llama el elemento point, ¿no? Point, donde están los ejes X, Y y Z, se llama 4 veces para 4 puntos que vamos a necesitar para realizar la superficie, ¿no? En el primer punto va a estar dado en el punto 00, ¿no? Como inicio. El segundo punto va a estar a 25 unidades arriba del eje Y. Entonces se le va a dar el número de 0, eh, 0,25. Se le agrega el number slider de 25 y se le pone en Y 25, ¿no? Se le conecta. Para realizar los otros 2 puntos vamos a necesitar 50, ya que eso hemos determinado luego de todos nuestros intentos. 50 en el eje y ya tendríamos el tercer punto. Para sacar el cuarto punto vamos a necesitar el 50 y el 25 para poder ubicar el cuarto punto, ¿no? En la esquina superior derecha. Luego de eso conectamos mediante Surface los 4 puntos, ¿no? En las esquinas A, B, C y D, de manera que nos bota una superficie rectangular de 50 por 25. Eh, Empezamos colocando, gracias al plugin Peregrine, se coloca 2 soportes, simulando como si fuera una viga. Entonces colocamos los soportes en los puntos ya previamente realizados, uno en el punto 00 y otro en el punto 0,25. Se conectan a esos puntos que ya estaban, ya habíamos realizado, y luego se le conecta mediante el comando supports, se conecta los comandos point S y ahí ya tendríamos los 2 soportes en la parte izquierda. Luego de eso llamamos a un comando que se llama material, en el cual va a estar determinado lo que vendría a ser los esfuerzos de tensión y compresión. Ambos deben estar igual y deben estar en 500 para poder hacer un cálculo de esfuerzos igual, ¿no? Para colocar la carga vamos a ubicar un punto en el plano de X. En el plano de X es el 50 y en el plano de Y es del 0 al 25. De manera que vamos a conectar o vamos a llamar a number slider eh, en un intervalo de 0,1 a 1 y lo vamos a conectar al input B en el comando result, y en el lado A, el input A, vamos a conectarlo al punto que ya previamente hemos determinado, que es
el, el eje, el eje o el punto X, X50 y Y25. Luego de haber encontrado el punto que vendría a ser el punto de Y, se le conecta al input A y ese nos va a botar que ese comando nos va a botar que podamos mover el, el punto a lo largo del eje Y, del 0 al 25, de acuerdo con el number slider que hemos hecho anteriormente, que hemos puesto anteriormente, ya que si el number slider dice 1, es el tope, el 100% de toda esa longitud. Si dice 0.5 sería la mitad, ¿no? Para tener ya el punto en sí de la carga, vamos a conectar ese lado del result al lado y el otro que nos falta, ya que solo tenemos el lado de arriba para abajo en el plano, que solo tenemos en el plano de Y, del 0 al 25, vamos a conectar el que dice, el que está en la coordenada 50 de X, ¿no? Y ahí ya vendríamos a tener el punto de referencia o el punto de esfuerzo, el punto de carga, ¿no? Luego ese punto lo pasamos al point L, al comando point L, y le damos eh, la unidad de vector. En este caso, como va la carga para hacia abajo, le damos el factor Y, ¿no? Y le damos una carga de menos 10 newtons. Luego ese point L lo vamos a conectar al L case, que vendría a ser eh, el que recopila la información de de las fuerzas y luego se le lleva a otro comando. Pero por mientras vamos haciendo lo que vendría a ser el comando domain. Domain va a contener varios inputs. Dentro de ellos vamos a tener el mesh, el material que ya lo hemos visto anteriormente, los soportes que también lo hemos visto anteriormente, los nodos node device y, y la cross section. Mesh vendría a ser el rectángulo. Materials, ya lo hemos visto anteriormente, o material, que es el de compresión y tensión, ¿no? En 500. Soportes, que ya lo hemos ubicado como si fuera un volado, simulando un volado. Y no device. No device hace referencia a la cantidad de nodos que nosotros queremos en el volado, ¿no? En el volado en sí. Si ponemos más nodos, vamos a tener más intersecciones, ¿no? Y si ponemos menos nodos, vamos a tener un volado algo más simple, ¿no? En esta, en este volado estamos buscando una forma no tan compleja, pero que se pueda ver cómo trabajan los esfuerzos, ¿no? Así que hemos elegido 5 nodos. La cross section vamos a utilizar tubos, tubos para poder hacer
eh, tubos de sección 0.01. Continuando con el diseño del volado, nos vamos a encontrar con vamos a encontrar con el comando Problem Specification, el cual nos va a recopilar todos los datos que ya hemos hecho anteriormente. El Design Domain, que vendría a ser el diseño que hemos hecho anteriormente en el anterior paso. Las unidades, que lo estamos configurando en centímetros, ¿no? El load case, que vendría a ser la carga que se le va a aplicar a todo este conjunto. Y eso nos va a botar el Problem Specification, que vendría a ser como ya el dato procesado del, de todo lo que le hemos colocado en el input anteriormente. Layout Optimization pone en marcha todos los datos recolectados, ¿no? O sea, los convierte en un volado en sí, o sea, lo materializa. De manera que vamos a necesitar un boolean toggle, que vamos a necesitar que esté en true y que esté habilitado. De manera que esto está habilitado, ¿no? Y se le va a conectar en el input program specification para luego eh, sacarlo por el output de solution data. Program specification nos va a botar una malla, el cual está llena de puntos dependiendo de la cantidad de puntos que hemos determinado en el anterior elemento, que vendría a ser los nodos. Luego de eso, la solution data vendría a ser ya la solución en sí para poder soportar esa carga de 10 newtons que hemos puesto anteriormente, previamente. Y esta la materializa en tubos. Tubos que están puestos uno sobre otro. No están conectados. Solo están puestos uno sobre otro. Y nosotros tenemos que unir estos puntos mediante un- una opción de Rhino 8, el cual se llama Shrink Wrap, el cual nos va a dar la posibilidad de unir estos tubos que están solos, o sea, no están conectados y no son una malla. Shrink Wrap nos va a botar cuatro opciones, el cual son Target Edge Leg, Offset, Smoothing Interactions y Polygon Optimization. Target Edge es la longitud del borde del modelo. El offset es el grosor que se le da al modelado a partir del ya previamente cargado. Smoothing Interaction son las interacciones que se van a dar en los nodos y que los va a perfilar. Polygon Optimization va a ser la cantidad de polígonos que queramos en la malla. Si es que queremos una malla que sea muy, muy, muy compleja,
le pondremos eh, un 0%. Y si queremos una malla más simple, le pondremos un 100%. Luego de eso, mediante nuestras configuraciones que son 0.30 en Target Age Leg Offset, 0.40 en Smooth Interaction es 25 y Polygon Optimization es 10, nos botó el modelado que está en la parte de abajo. Para el modelado, para crear el molde o la viga en sí, vamos a necesitar pasarlo a la vida real, ¿no? De manera que vamos a conectar el volado con los dos puntos de apoyo, simulando los dos puntos de apoyo con dos cubos o boxes en el apartado de mesh. Para unir estos dos boxes que van a simular los dos puntos de apoyo que ya previamente en el Grasshopper hemos realizado, se va a necesitar, como dije anteriormente, el box, pero en el apartado de mesh. Y se va a utilizar el Boolean Union, que también está en el apartado de mesh y sirve para unir estas mallas y convertirlas en uno. Eh, Previamente se ha cortado en varias partes el modelo, ya que el 3D Print no es lo suficientemente grande, así que vamos a necesitar partir ese molde. Y a partir de eso vamos a necesitar también crear uniones que puedan conectarlo de manera eficiente el, el volado o en este caso el molde. Este despiece se va a hacer a partir de planos, planos el cual van a ser restados con un body and split, ¿no? Se va a seleccionar todo el molde, se va a seleccionar el plano y se le va a quitar toda esa cara, ¿no? De manera que lo parte a la mitad. Y también vamos a necesitar diseñar las uniones, tanto las uniones como dónde van a estar las uniones. Esto es un proceso bastante difícil, ya que tienes que ver el tamaño ideal. Bueno, posterior a ello, a crear la pieza ya optimizada, como lo explicó mi compañero Cristian, imprimimos la pieza en 3D y bueno, la unimos con la condición de que está tal cual querramos que salga esta en el molde. Y una vez ya obtenida la pieza entera, hemos procedido a preparar la mezcla para el molde. Los materiales que usamos para la creación del molde fue silicona para molde más catalizador. Bueno, la fórmula de la mezcla la descubrimos después de muchos intentos fallidos, porque en las instrucciones nos dijeron que era para un litro 10 mililitros, pero nosotros notábamos que la silicona no se endurecía, entonces le echamos 30 mililitros y fue un resultado sumamente rápido y eficaz, porque la silicona se tardó mucho menos de lo que se demoró cuando le echamos 10. Entonces, el uso de más catalizador garantiza un curado más rápido y esto permite que la mezcla se vuelva dura en mucho menor tiempo y así poder fabricar piezas mucho más rápido. En este caso hemos usado 2 litros para la primera mitad y más 60 mililitros de catalizador. Una vez obtenida la mezcla, nos aseguramos que nuestra base, hecha con cartón plástico, esté completamente sellada, ¿no? Es decir, que ningún tipo de líquido se pueda filtrar por las esquinas ni nada.
Como primer paso colocamos una capa fina que serviría como base para que el cemento no traspase y luego colocamos la pieza encima para terminar de llenarla con la mezcla de silicona hasta el ras de la impresión, de la primera parte de la impresión 3D, asegurándonos que la pieza esté ligeramente cubierta, casi nada de cubrimiento, y no esté sumergida por completo, para así poderla trabajar en dos mitades. Bueno, una vez obtenida la primera mitad del molde, la otra mitad es un proceso repetitivo porque es la misma mezcla. Completas la otra mitad de la pieza y vacías el otro molde de silicona. Es importante resaltar que para que los dos moldes no se peguen, hemos usado vaselina en la superficie. Cuando ya estaba seca, y usamos vaselina para que las dos piezas no se peguen. Entonces, esto también facilitó a que la pieza salga con mayor facilidad y no tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Nuestro segundo experimento basó ya en usar nuestro molde de silicona. Como podemos observar, ya es una prueba de vaciado. Le realizamos un encofrado de madera balsa, de tal manera que creíamos que no se iba a expandir el concreto. Entonces, una vez obtenido este encofrado ya sellado, le hicimos dos agujeros y procedemos a hacer la mezcla, ¿no? Que como ya les había mencionado, era por cada vaso de arena gruesa, por cada vaso de arena fina y por cada vaso de cemento se agregaba agua. Entonces esta dosificación nos salió no tan espesa, sino un poco más aguada, no tan grumosa para que esta mezcla pueda vertirse fácilmente en la figura, ¿no? El principal problema de este experimento no fue la mezcla, sino el encofrado. Como vemos en las imágenes, eh, inicialmente el encofrado estaba bien porque incluso le pusimos probetas que aplasten el modelo para que no se expanda el concreto y no haya ningún tipo de interferencia en la figura, ¿no? Pero cuando desencoframos, observamos que no era lo suficientemente fuerte como para comprimir las piezas y poder asegurar que solamente salga el agujero, ¿no? Si no, el concreto se filtró por diferentes lados y ya no pudimos, cuando intentamos sacar los excedentes, la pieza se fragmentó por diferentes razones, ¿no? Que estaba en una sola pieza, la capa del medio que se había filtrado era muy gruesa, entonces no podía quitarse el excedente, etcétera, ¿no? Bueno, como ya les había explicado, en este encofrado falló que no hicimos suficiente presión como para asegurarnos que la mezcla no se vertiera por los costados del molde. Sin embargo, nos dimos cuenta de algo que hicimos bien, que era la dosificación de la mezcla. Entonces ya solamente teníamos que replicar, pero asegurándonos que esta vez la mezcla no se vertiera por ningún lado, ¿no? Entonces ya nuestro último, el tercer experimento, que es el vencido y el que logramos, era encofrar primero pusimos varillas en cada unión, o sea, pusimos como 30 varillas o menos, para asegurar que las dos piezas se peguen, de tal manera que ya luego el encofrado fue mucho más fácil porque hicimos presión sobre más presión. Entonces, de esto nos garantizó que la mezcla ya no se virtiera, por lo que fue mucho más fácil manejar incluso, porque ya no teníamos que hacer tanta presión al momento de vaciar, porque ya las varillas ayudaron a reforzar esta unión que tenían ambos moldes. Entonces la mezcla fue igual que la anterior y luego procedimos a vaciar una vez que todo esté bien sellado y le esperamos 72 horas a que el concreto esté lo suficientemente seco y lo desencoframos. Como resultados tenemos la imagen que estoy mostrando, que fue el resultado deseado y que salió una sola pieza entera y sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Bueno, como parte de este experimento fue mayormente mucho análisis y, bueno, prueba y ensayo y error, sobre todo porque tuvimos muchos, muchos errores. Creo que el resultado final fue muy satisfactorio porque nos ayudó a comprender que este método de materialización de producto que simula una viga eh, es funcional, ¿no? Entonces, algunos tipos de ventajas y desventajas que hemos podido observar mediante el proceso de nuestro ensayo y error ha sido, por ejemplo, que las ventajas nos permite diseñar estructuras mucho más ligeras,
como hemos observado, elimina el material innecesario y solo lo concentra en las áreas críticas, es decir, las que conducen los soportes, las cargas, ¿no? Entonces, esto genera una reducción del peso total y por ende un uso del uso del material, ¿no? Esta optimización de la distribución del material mejora el rendimiento estructural porque aumenta la rigidez y la resistencia. Bueno, esto cumple con los criterios específicos de diseño y la funcionalidad que se le daba principalmente en el modelo previo. Esta optimización topológica facilita el diseño de estructuras complejas y optimizadas que pueden ser difíciles de concebir mediante métodos tradicionales, permitiendo soluciones más innovadoras y personalizadas. Bueno, una otra ventaja más es que, aunque inicialmente puede implicar costos computacionales y de software, a largo plazo puede resultar en ahorros significativos, como en costos de material y de fabricación, además de que minimice el impacto ambiental por emisión de residuos. Algunas desventajas que hemos notado es que esta optimización topológica requiere poder computacional significativo y tiempo de procesamiento para ejecutar simulaciones y encontrar soluciones óptimas, especialmente en estructuras que pueden ser complejas y grandes, ¿no? Nosotros aquí hemos simulado una viga que no tiene mucho volado, en realidad, que es una estructura pequeña, pero posteriormente, si se desea aplicar en una estructura compleja y grande, puede resultar un poco tedioso. Bueno, la precisión y la efectividad de los resultados pueden verse afectadas por la precisión de las condiciones de carga y las restricciones definidas en el proceso de optimización. Es decir, muchas veces el software nos lanza una, como un tipo de prototipo que simula las cargas repartidas con el mismo esfuerzo que era previamente, ¿no? Pero esto puede estar comprometido de alguna u otra manera. Las geometrías optimizadas pueden ser difíciles de interpretar y fabricar con métodos convencionales, es decir, por ejemplo, los métodos de encofrado que hacen en las columnas, en las vigas, no son los mismos que hacemos con este método, ¿no? Yo tuve que hacer un molde de silicona para luego fabricar la pieza que era de una forma orgánica, ¿no? Y esto puede requerir adaptaciones en los procesos de fabricación o de repente algún otro tipo de sistema o de otro método para fabricación, ya no los convencionales ni tradicionales. Y bueno, como conclusión, hemos concluido que la optimización topológica ofrece ventajas significativas, ya que nos permite hacer diseños más ligeros, más eficientes, más personalizados, y que estos diseños tienen mucho potencial para reducir costos y mejorar la sostenibilidad. Sin embargo, como ya hemos también mencionado, presenta desafíos relacionados con la complejidad computacional, la interpretación de resultados y la adaptabilidad a condiciones específicas de diseño y fabricación. Y bueno, la comprensión de estas ventajas y desventajas es crucial para una implementación efectiva y exitosa de la optimización topológica en el diseño de estructuras. Este ha sido todo nuestro experimento. Muchas gracias, espero que sea de su agrado.